tarea cuando me dijeron que dije, bueno, sí, con nervios, tengo miedo, pero le digo sí al Señor. Así que los invito a ponerse de pie para que podamos orar, que ustedes también oren por mí, que el Señor me quite los nervios, que no sea yo hablando, sino que sea el Señor a través de mí. Así que, Señor Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día, por cada hermano, Señor, que llegó aquí a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, te pido que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú entregando la palabra, Señor, la exhortación, el devocional, Señor, que quieres entregar a cada corazón, Señor, a instarnos a estar más cerca de ti, Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, eres fiel. Señor, aunque muchas veces, Señor, nuestra mente, nuestro corazón no lo entiende, Señor, tú siempre estás ahí, Padre, esperándonos, Señor. Y te doy gracias por eso, Jesús. En tus manos dejamos este día, Señor, y esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, yo soy como la antigua con el cuaderno. Ahora todos usan la tablet. Yo a la antigua, me gusta escribir. Aparte, nunca ocupaban mis lápices, así que fue la instancia perfecta para ocupar. Quiero que se queden con una pregunta que les voy a hacer, ¿ya? Y que se la respondan al final de este pequeño devocional, palabra, etcétera, como quieran llamarle. Y la pregunta es, si Dios fuera lo único que nos quedara en esta tierra, si no tuviéramos nada más que el Señor, ¿sería suficiente para nosotros? Quiero que guarden ahí esa pregunta, que la reflexionen a través de esta palabra y quiero que podamos leer Salmos 62 del 5 al 8. Ahí si me ayudan a ponerlo, por favor. No lo anoten. Salmo 62, capítulo 62, del versículo 5 al 8. Ahí está, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. ¿Cierto? Quiero que también guarden esa palabra, ya, porque no es la palabra en sí que se va a centrar como el mensaje, pero que también la reflexionen ya para el final. ¿Alguien aquí conoce el deporte llamado Highline? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Nadie no? Muy moderno parece el deporte. Bueno, este deporte es un deporte un poco extremo. Ya no sé si han visto quizás en algunas ocasiones en algunas plazas donde hay jóvenes o personas que están haciendo deporte como a través de una cuerda, ya que la amarran como a unos árboles y ellos están como equilibrándose la cuerda, así como. Ya, esto es lo mismo, pero es un poco más extremo, porque este deporte se hace como en altura. Las personas, no sé si han visto videos alguna vez que están como en montes o como en edificios que cuelgan cuerdas, ¿cierto? Como en abismos. Entonces lo único que penden de ellos es la cuerda, ¿cierto? Esa es su confianza en el fondo, porque se amarran con un arnés, ¿ya? Pero ellos van, ¿cierto? Y dependen de esa cuerda para llegar como al otro lado, ¿ya? Voy a tomar agua porque se me seca la boca. Si me tirita la mano, no se ríe. Estoy muy nerviosa. Pero el Señor me quite los nervios. Ya, entonces este deporte, ¿cierto? Es un deporte extremo en donde se coloca una cuerda a gran altura sobre abismos y el deportista solo depende de la cuerda para llegar al otro lado y lo sostiene un arnés, ¿ya? Entonces aquí, a raíz de esto, que vino a mi mente y obviamente de toda mi experiencia que he vivido a lo largo de estos años, el Señor me hablaba de depender. Entonces, ¿qué significa para ustedes la palabra depender? ¿Alguien que me pueda decir cómo el significado? ¿Algún voluntario, Nico? Ah. ¿No? ¿Nadie? ¿Algún voluntario que me quiera decir? ¿Qué significa? Ya, la Cami. Ya, pues Cami. Lo que se te ocurra. ¿Ya? ¿Bien? ¿Depender de algo? ¿Sí? ¿Bien? ¿Seguridad de algo, cierto? Según el diccionario, la palabra depender significa estar subordinado, condicionado o necesitar de algo o alguien para existir, funcionar o tomar una decisión, ¿ya?
Y la palabra viene del latín dependere, que se descompone en de, que significa separación, y pendere, que significa colgar. ¿Ya? Entonces, aquí en la palabra hay dos cosas importantes, separación y colgar. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben de qué dependen realmente? ¿Ya? ¿Cierto? Cuando uno nos pregunta eso, uno automáticamente se viene a la mente, no, yo dependo del Señor. ¿Cierto? Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos en realidad que estamos dependiendo o no del Señor? ¿Cierto? Es una pregunta que también quiero que reflexionen ahí. ¿Cómo saben ustedes que están dependiendo del Señor hoy y no de otra cosa? Bien, ¿cierto? Por oración. Cuando dependemos del Señor hay intimidad. ¿El hermano Leo? Exacto. Y eso es bueno, ¿cierto? Que al hacernos esta pregunta, nuestra respuesta automática sea que dependemos del Señor. Porque si no, entonces nuestra vida no tendría sentido. ¿Cierto? Voy a dar vuelta a mi hojita. Entonces, exacto. Y eso, hay algo, ¿cierto? Porque para depender del Señor tiene que haber algo en nuestras vidas que nos haga depender del Señor. No es como automático que uno dice como, hoy día yo dependo del Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos humanos. Tenemos muchas cosas que cargamos encima. Problemas, dificultades, luchas, pecados, etc. Entonces, nuestra humanidad muchas veces no nos hace depender del Señor, sino que todo lo contrario. Muchas veces nos hace creer que somos autosuficientes, que podemos solos. ¿Cierto? Y bueno, como todos, al hacer la pregunta, respondieron que dependían de Dios. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero, ¿qué pasa, cierto, como decía el hermano Leo? Cuando llegan los problemas, las decisiones difíciles, las oraciones sin responder, la incertidumbre, cuando llega el pecado, ¿cierto? Que pecamos y automáticamente nos alejamos de Dios. Porque pequé, porque tengo vergüenza, etc. ¿Qué pasa con nosotros en esas circunstancias? ¿Alguien quiere ser un ejemplo de eso? Porque es difícil, ¿cierto? Enfrentar esta vida es difícil con todas las cosas que nos trae la vida en sí. O sea, lamentablemente estamos en este mundo, pero el Señor nos dice que no somos de este mundo, así que eso es algo bueno para nosotros. Entonces aquí se aplican dos cosas importantes. La separación, como les dije, y colgarse. La separación, para depender de Dios, tengo que separarme de mi autosuficiencia. Eso es lo primero, reconocer que yo por sí mismo no puedo ante las circunstancias. Eso es lo primero. No soy autosuficiente porque yo no dependo de mí mismo, ¿cierto? Separarme de mis estructuras. Muchas veces tenemos estructuras en nuestra mente que queremos controlar todo, queremos saber todo. Yo sé, yo creo que esto es lo mejor para este problema, así yo lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque es mi propio entendimiento, ¿cierto? Pero el Señor nos llama a separarnos de esas cosas para poder depender de Él. Colgarse. Cuando nos separamos de esto, cuando reconocemos que no somos autosuficientes y reconocemos que no podemos solos, reconozco que me sostengo, me cuelgo y me apoyo en Dios. Así como el deportista, ¿cierto? Que les mencionaba, que solo depende de la cuerda para llegar al otro lado, nuestra cuerda tiene que ser el Señor. No hay más, no hay más. El deportista, ¿cierto? Entonces, depende de la cuerda para llegar a su objetivo. Y en la vida, la cuerda es el Señor y el arnés es la palabra de Dios que nos sostiene, ¿cierto? Porque muchas veces vamos por esta cuerda llamada vida, ¿cierto? Pero para nosotros no tiene que ser esa nuestra vida, sino que tiene que ser el Señor. Y vienen muchas distracciones a nuestro alrededor, muchas cosas que nos van a hacer tambalear, ¿cierto? Y puede pasar que nos caigamos de esa cuerda. Pero ahí donde, ¿qué nos tiene que sujetar? ¿Qué nos tiene que someter? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Eso nos tiene que someter a Él. Y hace cierto la palabra que a pesar que nos caigamos, la palabra es que nos mantengamos y permanezcamos en Dios, dependiendo en todo tiempo de Él. ¿Ya?
Entonces les vuelvo a preguntar hoy, ¿dependen de Dios? ¿O estamos colgados o dependiendo de nuestro trabajo, dependiendo de nuestras capacidades, dependiendo de nuestros sueños, de nuestros objetivos? ¿Cierto? Porque muchas veces esas cosas ocupan nuestro corazón. Y está bien reconocerlo porque estamos en este mundo, ¿cierto? Voy a tomar agua de nuevo, no se ríen. ¿No tienen una bombilla? ¿Cierto? Entonces, porque es normal, estamos en este mundo y lamentablemente nuestra carne, nuestra humanidad, ¿cierto? Nos hace querer alcanzar cosas en este mundo. Pero esas cosas no tienen que llenar nuestro corazón, esas cosas no pueden ser nuestro objetivo principal, ¿ya? Al entender esto, tenemos que entender que tenemos que hacer un cambio de enfoque, ¿ya? Para depender del Señor tenemos que hacer un cambio de enfoque, que pasamos de depender de nosotros mismos a depender del Señor, ¿ya? Si me pueden poner Proverbios 3, del 5 al 7, por favor. Yo aquí tengo, si no me equivoco, la versión NBI, pero voy a leer esto. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. Y les voy a leer igual la versión que ya nota acá. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio tema al Señor y aléjate del mal, perdón. Entonces aquí cuando la palabra nos habla de no depender de nuestro propio entendimiento, es dejar de apoyarnos en nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra propia sabiduría, como les decía antes. No solo se trata de un cambio de acción, ¿cierto? Un cambio de enfoque, sino que se trata de un cambio de prioridades, de poner qué es lo primero en nuestro corazón, porque no se puede depender de Dios si Él no es lo primero en nuestras vidas, ¿ya? Y para esto vamos a leer Mateo 6:33. Mateo 6:33 entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y aquí voy a hacer una dinámica, y mi señor esposo me va a ayudar. Así que, señor esposo, por favor. No tenía otro ayudador, así que el señor por algo me lo puso. Y voy a necesitar 2 sillas, no sé si me pueden prestar esta. Para... Ya. Esta va a ser como una mini actuación, donde yo voy a ser ustedes o yo misma en mi día a día y el único va a ser el Señor, Dios, ¿ya? Yo voy relatando como las acciones, ¿ya? Ya, solo no tienes que hacer nada, solo tienes que ser Dios. Júntala. Esta es la cama, ¿ya? Ah, ya. Ya, yo durmiendo. Yo durmiendo. Dormimos con el celular al lado, entonces, ya. Despertándome. Oh. Yo yendo al baño a lavarme los dientes. Yo vistiéndome. Yo agarrando mis cosas y yendo al trabajo. Yo llegando al trabajo. Yo yendo a almorzar. Yo terminando mi jornada de trabajo, yendo a mi casa.
llegando a mi casa. Entonces, aquí hablo con el Nico, pero el Nico no puede hablar conmigo, pero yo yendo a acostarme. Y aquí, recién, Señor, fue un día largo, Señor. Gracias por este día, Padre. Perdóname por no orar antes, pero es que tuve un día muy ocupado, Señor. ¿Cierto? Gracias, mi amor. Y bueno, el Nico era Dios porque Dios está siempre ahí, esperando que uno le hable. Esperando que uno le hable, ¿cierto? En nuestro despertar. Generalmente, bueno, ¿y por qué hago esto? Porque es lo que a mí me pasa, ¿ya? Uno tiende a despertar y a tomar el cel. Es lo primero que uno hace por la mañana, cuando nuestra primera acción debería ser buscar al Señor, ¿cierto? Orar. ¿Y por qué? No porque queramos como seguir un rito en donde, oh Señor, tú eres lo primero y quiero demostrar que tú eres lo primero, no. Es porque de esa forma es la única forma de alimentar nuestro corazón. Y nuestra oración no es para cambiar la voluntad de Dios, ni para, Señor, haz mi vida perfecta, sino es alimento a nuestra vida. Es el único fin. Es la única forma que podemos estar cerca de Dios. Entonces, leyendo de nuevo, Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, preguntas respecto como a la dinámica hacia ustedes. ¿Qué es lo primero que hacen entonces cuando se despiertan? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos problemas? ¿Qué es lo primero que llena nuestra mente por la mañana? Jesús no dijo, busquen a Dios cuando tengan tiempo. Tampoco dijo, busquen a Dios después de resolver todos sus problemas. Dijo, busquen primeramente el reino. ¿Y por qué? Porque aquello que ocupa el primer lugar es aquello de lo que dependemos. Entonces, si nuestro primer lugar en la mañana es esto, nuestra primera acción es esto va a ser lo que va a ocupar nuestro corazón todo el día. ¿Cierto? Mateo 6 puse, porque aquello entonces que ocupa el primer lugar es aquello de lo que dependemos. Y eso va a ser lo primero que gobierna nuestras decisiones y lo primero que dirige nuestras prioridades. Mateo 6 fue escrito a personas preocupadas por la comida, por la ropa, por el mañana, que estaban afanadas, ¿cierto? Que decían, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a hacer? Y es lo que muchas veces nos pasa, ¿cierto? Nos afanamos con nuestras propias cosas, con lo que no tenemos, con lo que queremos lograr, con nuestro trabajo, con la familia, ¿cierto? Pero Jesús no les dijo, sus necesidades no me importan. Les dijo, ordenen sus prioridades, porque sus prioridades están desordenadas. Entonces, por eso el Señor los incitó a buscar el reino de Dios y su justicia primero, porque estaban buscando todo lo demás, menos lo que tenían que buscar en realidad, menos lo que tenían que hacer, ¿ya? Y por eso les enseñó a buscar el reino de Dios primero. Y para esto, yo puse aquí que debemos reestructurar nuestra vida a fin de que Dios sea lo primero, porque cuando buscamos a Él, todo lo demás toma su lugar y se ordena alrededor de Él, ¿ya? Y esto yo creo que es lo más difícil, ordenar nuestra vida, ponerlo a Él como primer lugar para que todo lo demás se ordene. No es fácil. No es fácil. Porque muchas veces le reclamamos al Señor, pero lo que yo quiero lograr, pero estoy viviendo esto, Señor, está mi matrimonio, Señor, está mi familia, tengo problemas, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y el Señor nos dice una pura cosa, no te preocupes de eso. No te preocupes de eso. Y es difícil porque es difícil dejar atrás, ¿cierto? Es difícil dejar atrás, ¿cierto? Romper quizás cadenas, romper pecados, cambiar nuestra vida. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir de una forma que es difícil para nuestra humanidad reestructurar eso. Pero el Señor, cuando llega a nuestro corazón, cuando le damos el primer lugar, Él transforma todo. Él transforma todo. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es orar. Orar, que Él vaya posicionando todo como tiene que ir. ¿Y por qué les digo que esto no es fácil? Porque, bueno, aquí muchos saben que mi mamita falleció, ¿cierto? Y cuando me pasó eso, fue sumamente difícil,
Porque, bueno, obviamente por la pérdida de mi mamá, que al final uno pierde como la guía que tiene en este mundo, ¿cierto? Porque la mamá representa eso, la guía, la seguridad. Y yo pensaba que Dios era lo primero en mi vida. Yo pensaba que Dios era lo primero y yo pensaba que dependía del Señor. Pero no era así, no era así. Porque durante todo ese tiempo, desde que murió mi mamá, 3 años, yo estuve enojada con el Señor. Me alejé de Él, le reclamé, ¿cierto? Hice todo lo que no tenemos que hacer, así que no lo hagan. Y yo pensaba que Él ocupaba el primer lugar en mi vida y no. Dios, a través de todas las cosas que pude vivir en este tiempo, me enseñó que no dependía de Él, que Él no ocupaba el primer lugar en mi vida. Y no solo con eso, sino con muchas otras cosas que he vivido como en este proceso, eh, me llevó a entender que no importa lo que venga en la vida, o sea, el Señor nos dijo que estábamos en este mundo y que íbamos a tener aflicciones, que este mundo iba a tener sufrimiento, que este mundo iba a tener problemas, que este mundo nos iba a dar muchas cosas, pero que confiáramos en Él porque Él venció todas esas cosas. O sea, en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra seguridad. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y es difícil renunciar al yo, es difícil renunciar a lo que yo quiero, es difícil renunciar a los sueños propios, es difícil renunciar al dolor, es difícil renunciar a la angustia, es difícil renunciar a los pensamientos intrusivos, es difícil renunciar a la ansiedad porque son parte, uno lo hace parte de su día a día, pero el Señor está ahí, como en el ejemplo, desde la mañana hasta la noche esperándote en tus sueños. El Señor está ahí esperando que des ese paso. Y todo lo que viví solo me llevó a entender que la única forma de vivir es depender del Señor. Es depender del Señor. Porque ante las circunstancias que no podemos cambiar, ante las circunstancias que a veces nosotros mismos nos ponemos, y eso es lo irónico, porque por no hacer lo que tenemos que hacer, nosotros mismos nos ponemos en circunstancias difíciles, nosotros mismos caemos en un hoyo y cada vez más, alejándonos del Señor, estamos más en el hoyo, más en el hoyo. Y lo irónico es que el único que nos puede rescatar, adivinen quién es, el Señor. Y eso es lo irónico porque a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que le reclamemos al Señor y que nos alejemos, como yo quizás que me alejé 3 años, un poco más, Él fue el único que me rescató. A pesar de eso, a pesar de que por mi propia sabiduría, ¿cierto? Que yo creía que estaba bien, reclamándole al Señor, enojándome con Él, diciendo, no, yo ya no quiero, porque fueron cosas que dije, ya no quiero vivir más mi vida de cristiana, ¿no? Que lata ir a la iglesia, que lata pensar que voy a tener que predicar, y miren dónde estoy. No quiero vivir mi vida así, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, con mi propia sabiduría, con mi propio entendimiento, pero eso solo me llevó a estar en un hoyo y cada vez en un hoyo más profundo y más profundo, con lucha, ¿cierto? Y el Señor fue el único que me rescató de ahí. Él estaba ahí, esperando al final del camino, al final de la cuerda, y me hizo entender que solo tenemos que depender de Él. Pero para depender de Él, Él tiene que ser el primer lugar en tu vida. Si no, no hay forma. Si otras cosas ocupan el primer lugar, nunca vas a depender de Dios. Entonces tienes que renunciar a todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Y a través de todo lo que les he hablado, entendí que Dios no quiere ser una parte de nuestra vida. No quiere ser una parte. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. De nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro ser. Él quiere ser el centro. Y yo creo que lo merece. Lo merece porque el sacrificio que dio el Señor por todos nosotros, o sea, lo mínimo que nos pide es darme el lugar que merezco. Es eso, nada más, nada más. Y como decía, cierto, anteriormente, no es que el Señor no se preocupe de nuestras necesidades, no es que al renunciar a todo lo que nosotros queremos, el Señor va a decir, ah, bueno, renunciaste a todo, ya no vas a tener nada de lo que me pides. ¿No? Puede que en algún momento de nuestras vidas eso se cumpla. Puede que en la maravillosa voluntad del Señor tenga escrito ahí, no sé, Nicolás, no sé, hacedor de milagros. No sé, un ejemplo, no sé si es lo que él desea, pero puede que en su misericordia infinita
sí nos conceda, ¿cierto?, lo que anhela nuestro corazón, siempre y cuando sea su voluntad, ¿cierto? Porque depender de Dios no es solo decir yo creo en Dios, porque creer en Dios, todos creemos en el Señor, ¿cierto? Exacto, como hasta los demonios, como dice el pastor, creen. Depender de Dios es vivir apoyado en Él, buscarlo ante cualquier cosa, es confiar cuando no entendemos, es obedecer cuando no vemos resultados, es reconocer que no somos nosotros quienes sostenemos nuestra vida, sino el Señor. Depender de Dios no significa entender todo, significa confiar en quien sí lo entiende todo, ¿cierto? Y que todo lo que enfrentamos en la vida no nos haga perder el enfoque. Buscar a Dios aunque la vida nos grite no, porque la vida muchas veces nos grita no, ¿cierto? A veces pasamos por distintas cosas que nos hacen decir, Señor, ¿por qué? O sea, y nos enojamos con el Señor y también es válido, pero el Señor ahí está esperando que se te quite el enojo. Yo creo que eso es lo importante, o sea, es otra como enseñanza que yo pude sacar como de lo que tuve que vivir. Es válido enojarse con el Señor, es válido sentirse mal, es válido estar triste, es válido porque somos humanos. Pero ¿qué nos hace ser diferentes? En que aunque estemos enojados, ir a los pies de Cristo, eso es lo que nos hace diferente al resto. Porque si no, vamos a ir en decadencia, lamentablemente. Y aunque la vida nos grite que no, aunque no tengamos ganas y aunque nos sintamos que estamos muriendo, tenemos que buscar del Señor, tenemos que hacer que Él sea nuestro primer lugar. Porque si no lo hacemos y dejamos que lo que estamos viviendo tome el lugar de Dios, vamos a dejar de depender de Él y nuestra alma va a morir. Porque sin Él nada podemos hacer. Porque así dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cierto? Y sabemos que el que no da fruto es cortado y así. Y porque lo único que llena nuestras vidas es la presencia de Dios, permanecer en Él. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él cualquier cosa que queramos emprender no va a tener resultados, no va a tener resultados por más que pongamos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio entendimiento, no va a tener resultados. O quizás sí, puede tener resultados, pero ¿cuál va a ser el futuro de eso? Si en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestro refugio. ¿Cierto? Como por eso les decía que mantuvieran el salmo que leímos al principio. De Él viene todo. De Él viene todo. Y hoy Dios nos llama a renunciar a todo lo que ocupa su lugar. Entonces pregúntate, ¿qué está ocupando el lugar de Dios hoy día en tu vida? ¿Qué es? Las aspiraciones, los sueños, el miedo, la frustración, la ansiedad, el pecado. ¿Qué está ocupando Dios? El lugar de Dios, perdón. El yo. ¿El yo? Oh, lo pagué. Ahí sí. Y eso que esté ocupando el lugar de Dios, hoy día es tiempo de renunciar a eso. Hoy día es tiempo de renunciar a eso. Nosotros como jóvenes, yo creo que todos tenemos luchas constantes en nuestra vida. Y muchas veces las luchas igual ocupan el lugar de Dios porque nos preocupamos más de eso que de buscarlo a Él. El pecado también muchas veces ocupa el lugar de Dios porque nos preocupamos de eso y eso es lo primero en nuestra mente, en nuestro pensamiento, hice esto, y ocupa el lugar de Dios. Las pruebas muchas veces también ocupan el lugar de Dios. Las adversidades, las pérdidas, la tristeza. Cuando sentimos que no hay salida y damos vuelta en eso y ahí nos mantenemos, eso también está ocupando el lugar de Dios. Y hoy Dios te llama a que dependas 100% de Él. Pero eso no puede pasar si Dios no es lo primero en tu vida. Y ahora quiero que se respondan la pregunta que les hice al principio. ¿Se acuerdan cuál era? La vamos a volver a leer. Si Dios fuera lo único que me quedara, ¿sería suficiente para mí? Y es algo fuerte porque qué triste, ¿cierto? Estar solo, no tener nada más. Pero se nos olvida que Él es lo mayor que podemos tener. Porque todo lo de este mundo va a pasar, todo, todo. Y es la regla de la vida, o sea, estamos aquí y así es. En algún momento vamos a estar solos.
Pero si así fuera, si Dios fuera lo único que nos quedara, ¿sería suficiente para nosotros? ¿Sería suficiente? Ya es difícil, ¿cierto? Pensar en eso, porque uno está aquí. Yo personalmente quizás quiero lograr muchas cosas con el Nico, etcétera, pero ¿qué pasa si nada de eso se cumple? Nada de lo que uno quiere. Entonces, ¿seguiríamos dependiendo de Dios? ¿Cierto? Amén. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Entonces hoy día quiero que se vayan con eso, con que tenemos que depender del Señor, pero para depender del Señor, Él tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Pongámonos de pie para que oremos al Señor. No sé si puede pasar ellas para el piano.